Si ustedes lo que están es a punto de ser sancionados e intervenidos, porque ustedes quebraron esa empresa, una empresa de los Amarios, porque esa Smart fue creada por los Amarios en una idea que quedó en creación y que fracasaron. ¿Quién va a responder por eso? Ustedes han sido irresponsables con esta ciudad. Y usted podrá estar de acuerdo conmigo o no, pero usted no podrá debatirme que lo que estoy diciendo es una falacia, una mentira. Hola, encantado de saludarlos. Soy Alejandro Arias, director de Sumario TV. Acabamos de escuchar una parte de la doctrina de odio que diariamente se habla en Radio Galeón. Y esta nos llamó la atención porque que este tipo, además de hablar del SMART y hacer afirmaciones todas falsas, cosa que vamos a demostrar ahora, pues nos retó a que demostráramos que efectivamente era falso lo que decía. Y esa tarea la vamos a hacer en pocos minutos. El tema del agua potable en la ciudad de Santa Marta, donde hemos querido visibilizar todo esto, porque están montando otra vez el mismo parapeto, los mismos discursos, las mismas tarifas, la misma presentación, el círculo vicioso político innecesario de la pérdida de tiempo para montarse en el nuevo proceso político que viene ahora. Fuerza Ciudadana está trabajando para montar nuevamente un candidato a la alcaldía que reemplace a Birna Johnson. Están en todo el derecho, yo no cuestiono eso. Lo que sí cuestiono es lo que han dejado de hacer o lo que están haciendo mal. Y el SMART, cuya verdadera función es garantizar el servicio de agua potable y de alcantarillado, está quebrada. ¿Y usted cree realmente que la superintendencia va a llegar a la ciudad de Santa Marta a decirle a la alcaldesa, a darle unos consejos a la alcaldesa de cómo tienen que salir del hueco? ¿Cómo van a salir de ese hueco? Si es que son incapaces. Y nosotros le pedimos a la Superintendencia de Servicios Públicos que actúe, por favor, en defensa del usuario. Ese señor que diariamente recurre a la doctrina del odio, entre otras cosas, particularmente contra Fuerza Ciudadana y los miembros de Fuerza Ciudadana, es abiertamente un militante del narcoclán de los Cotes, súbdito del denunciado narcotraficante Álvaro Cotes y servil de su hijo. La Superintendencia de Servicios Públicos vino a Santa Marta a confirmar varias cosas, particularmente 4. La primera, que no está quebrada la SMART, que es falso. Tan no está quebrada la SMART que una de las decisiones que se adoptó fue terminar la vigilancia especial que pesaba sobre esta empresa, derivada de la modificación de la estructura tarifaria que llevó a un déficit financiero a la misma compañía. Pero ese déficit financiero, como lo vamos a demostrar más adelante, no lo generó Fuerza Ciudadana. No. Fueron otros quienes generaron eso. La vigilancia especial entonces, habida cuenta que se podía estar en curso dentro de los términos de intervención, se ordenó esa vigilancia. Pues esa vigilancia esta semana en una reunión, ahí están las fotos, terminó. La superintendente vino a decir, esto se está poniendo bien, no está del todo bien la empresa, hay que hacer unos esfuerzos, por eso hace unas recomendaciones que se las diré muy rápidamente, además por fuente de la misma superintendencia, pero la vigilancia que pesaba contra la empresa, que podía determinar la posible intervención, terminó, cesó, no habrá más. Hoy hay unas recomendaciones que dejó planteada la superintendente de Servicios Públicos en su visita a la alcaldía de Santa Marta. Ahí están las fotos. Dijo, hay que reducir las pérdidas técnicas y comerciales del agua, es decir, fraude, el robo, los 20,000 personas que están pegadas al tubo sin pagar un solo peso, que a propósito, es la gente que este señor ha ido a visitar, porque no entrevista a la gente que regularmente está afiliada al sistema y paga por lo menos el cargo fijo o está regulada. No. Ha ido a buscar en los barrios donde no están de manera regular. Eso es lo que está sucediendo en Radio Galeón y montan esas falacias que publican diariamente. La siguiente recomendación que hizo la superintendente
fue hacer una mayor inversión en el tema de la reposición de la infraestructura. O sea, más tubos para organizar todo ese desastre que dejó Metroagua. Hay que recordar que Metroagua durante 30 años nunca invirtió un solo peso. Y adivine quién les modificó el contrato a Metroagua para que Metroagua tampoco le pagara arriendo por el uso de la infraestructura. El jefe de este señor, el señor condenado por parapolítica, delincuente público, José Francisco Zúñiga. Porque es que ese señor no es un angelito, hizo acuerdos y lo condenaron por hacer acuerdos con los peores criminales del departamento del Magdalena, a propósito, con el mayor depredador sexual que ha habido en la historia de la violencia de Colombia. Si no, escuchen. Con respecto a los políticos, ya están todos mencionados. El único político que a nosotros nos quedó bien, nos cumplió, fue el señor Francisco Zúñiga, que fue el que nos hizo el colegio Machete, que fue el pedido que yo le hice a cambiar nuestra votación. Ese es el jefe del director de Radio Galeón, el patrón de Radio Galeón. La otra recomendación que hizo la superintendente fue continuar la ejecución de las obras a efectos de que se logre finalmente las soluciones definitivas. Hay unas soluciones iniciales que se están avanzando, unas conducciones de norte a sur, pérdida de regular la pérdida técnicas y de los fraudes, por lo menos se recuperó un 40%, eso es lo que dicen los informes, no me los inventé yo, son los que me entregaron en la superintendencia. Y hay que avanzar en la ampliación de la planta del roble y lógicamente lograr que el Curval sea una realidad para poder de una vez hacer el salto y hacer las captaciones a Huachaca y Don Diego. Y a eso se le suma, como las denuncias que tenemos como evidencia, de lugares como en Vistahermosa, donde la gente dice que por qué le subieron al agua. ¿Y usted por qué dice eso? Ahí está el testimonio y está en la factura. Estaban pagando 15.000 pesos en estrato 1 y les llegó por 20.000. ¿Por qué está llegando el agua más cara? ¿Quién los autorizó a subir el agua? Pues los mismos que le autorizaron a bajar la tarifa, como lo hicieron en tiempos anteriores, que produjo que quebraran la empresa. ¿Quién los autorizó? Ellos mismos, yo con yo. Este señor que yo he definido de mente silvestre, y es mente silvestre porque es una mente sin estrenar, la tiene lisita, el cerebro lo tiene lisito porque nunca en su vida ha cogido un libro. Ese cuento de que yo soy autodidacta a estas alturas de la vida, por Dios, uno puede estudiar hasta por Google. En fin, para hablar uno se informa, para ser un generador de opinión uno se informa, para no decir tanta babosada. Pues bien, dentro de las babosadas que dice este tipo, evidencia que no sabe, por ejemplo, que las empresas de servicios públicos domiciliarios, además de contar con la vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, también tiene sus tarifas reguladas. ¿Por quién? Pues por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, a la que usted le envía cómo es su ejercicio financiero, cómo opera la empresa, cuáles son sus costos de operación y cuáles serían las distintas fórmulas sobre las que usted podría construir una tarifa que permita pagar la operación y por lo menos dejar un dividendo. Eso es lo que hay que hacer, porque además son empresas comerciales, como la ESMAR, es una empresa industrial y comercial del Estado. Entonces, no es cierto que sea un yo con yo, que la empresa se autorregula así solita y se inventó las tarifas y va a clavar a los pobres. Eso es mentira. Por otro lado, este tipo, que es militante del narcoclán de los Cotes y que además es un servil de los Díaz Granados, lo que no quiere decir es que quien generó el hueco fiscal, ese hueco financiero que casi llevó a la quiebra a la ESMAR, lo generó el señor Andrés Rugeles. El minion este fue el que firmó el acta. Ahí está, mire, ahí está el acta. Ese es el acta que firmó Andrés Rugeles con la que se modificó la tarifa. ¿Y por qué lo hizo? Lo voy a decir por qué lo hizo. Porque el señor Andrés Rugeles, cuando vino de alcalde encargado y no se pudo apropiar para sus socios el 1.1 billones de pesos que el Consejo de Santa Marta valientemente le aprobó para vigencias futuras de cara a las soluciones definitivas del agua al alcalde de entonces, Rafael Martínez. Entonces, como no pudieron hacerse esa platica,
porque al final esa plata se revirtió, el Consejo decidió revertirlo, porque se lo iban a mangonear, terminó entonces llevando a la quiebra a la SMART para que la intervinieran y de esa manera endilgarle un fracaso a Fuerza Ciudadana, que es lo que este tipo repite todos los días. Pero quien dañó la tarifa, quien la redujo de manera ilegal, fue al señor Andrés Rugeles. Esa es su firma. Esa no me la inventé yo. Luego entonces es falso que la SMART, por cuenta de quienes han venido gobernando, fueran quienes hubiesen llevado a la empresa a la crisis financiera a la que fue sometida. Y hoy, que ya no hay vigilancia especial y que además la superintendencia reconoce un importante avance en el manejo financiero de la empresa de cara a su recuperación, pues tiene que actualizarse la tarifa. ¿Por qué razón? Porque la bajaron, quitaron la tarifa en la fórmula que debía ser. El agua no está aumentando, están devolviendo el valor de la tarifa a su valor real, porque el Minium la bajó de manera ilegal y no les hizo ningún favor a ningún samario. Lo que estaba haciendo era terminar de armar el desastre que dejaron, porque nos dañaron incluso todos los proyectos de las soluciones definitivas, como los voy a explicar ahora más adelante. ¿Usted cree que puede el samario recibir un Twitter de una alcaldesa que es la que está representando hoy un gobierno que va para 3 años de estar dirigiendo esta ciudad? Es decir, pasamos los 12 años, o pasamos los 10 años ya, y no han hecho absolutamente nada, pero absolutamente nada con el tema del agua potable, y se inventan ahora que ellos van a hacer otro estudio para el tema del agua. Es una falta de respeto con la ciudad. A esta mente silvestre sin estrenar, o sea, una mente así lisita, igual que la calva que tiene, porque no la ha estrenado mentalmente, se le olvidan varios detalles de lo que ha sucedido en el tema del agua. No son 10 años ni 12 años. No. La SMART nació el 18 de abril de 2019. Abril de 2019, abril de 2020, un año, abril de 2021, 2 años, y lo que ha corrido de abril acá. Eso es lo que tiene de vigencia SMART. Ese es el primer punto que hay que aclarar. La SMART no tiene 50 años, tiene 2 años y unos mesecitos. Pero la historia yo se la voy a resumir muy rápidamente porque muy seguramente usted no la conoce. Mire, en agosto de 2014, fruto de unas reuniones, de unos consejos de gobierno que se hicieron en Soledad Atlántico en relación con la crisis del agua de la época a la que yo asistí, allá se definió que un proyecto que venía muy bien consolidado, muy bien armado desde el año de 1991, cuando estaba, creo que era el Corpes, y lo dirigía una señora que se llama Luz Elvira Angarita, que es hoy la directora territorial de Parque, se hicieron los primeros estudios y decían que las soluciones del agua Santa Marta debían provenir de Huachaca y Don Diego. El alcalde entonces, Carlos Caicedo, asumió el reto y dijo, esa es la solución, entonces vamos a cumplirla, y mire lo que dijo. Vamos a adelantar una captación superficial de agua del río Huachaca. Esa captación superficial de agua del río Huachaca implica una inversión muy importante, pero permitiría ingresar cerca de 400 litros por segundo al sistema. Directamente enviaríamos esa agua a la planta de Mamá. Pero resulta que a eso había que atravesarle un negocio. Y entonces se sumaron los Díaz Granados, que eran los patrones de SMART, Corpamar, que estaba manejada por los Díaz Granados, Metro Agua, que era súbdita de los Díaz Granados y pertenecía a la filial delincuencial de un cartel, Isabel II, con la AAA, que por bueno, ahí están presos un pocotón de gente que quisieron multimillonarios por quedarse con las platas de los acueductos, dentro de eso el de Santa Marta, y con el grupo INASA, que fue lo que se hizo. Y se sumaron con Findeter. Pues bien, Metro Agua con Findeter sacaron 500 milloncitos y se inventaron un estudio de la solución definitiva del agua con la Universidad de los Andes. Y entonces hicieron ruedas de prensa y nos anunciaron que la solución de agua no era Huachaca, no era Don Diego, sino el río Magdalena. Inquietudes que no
pero surge de la presentación hecha por Planación Nacional con relación a la implementación de un esquema de alianza público-privada para resolver de manera definitiva los problemas de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Santa Marta. En buena medida, el director nacional de Planación, el señor ministro de Vivienda y el señor alcalde de Santa Marta avanzaron en esas respuestas que estábamos esperando, aunque todavía quedan cosas por resolver muy serias, gruesas, como es la relocalización de una población importante que está asentada hoy de manera subnormal sobre las rondas de los ríos y que eso impide su legalización y su conexión formal a las redes de acueducto y alcantarillado, y eso va a tener unas repercusiones y un costo importante en la ejecución del proyecto de APP. Por el resto, no me queda sino agradecer la presencia del alcalde, del señor director de Planación y el señor ministro, toda vez que atendieron este llamado y avanzamos en la claridad que estábamos buscando en buena medida. Sin embargo, creo que es importante resaltar que esta, a pesar de que suene regional, de salir bien, esta propuesta de APP para Santa Marta puede servir de modelo para otras ciudades intermedias del país que estén en una situación igual o peor que la que hoy tiene Santa Marta. Pues eso, finalmente se lo llevaron debajo del brazo los Díaz Granados, se fueron a hablar con su amigo Santos, y el señor Santos finalmente dijo, no, ya tampoco es Huachaca, los Díaz Granados en Santa Marta me dicen que es el río Magdalena, entonces será el río Magdalena, y nos vino a vender esto. Y la tercera solución también va en camino. Se va a hacer lo que se llama una alianza público-privada, se van a licitar en febrero 22, es decir, en unos días, lo que llaman los diseños, los estudios y diseños sobre ese acueducto que va a conectar a Santa Marta con el río Magdalena para que nunca más los samarios tengan que padecer de falta de agua. Pero el impulso que Santos le estaba dando al proyecto estaba quedando muy corto, había que meterle más energía y en el negocio tenían que participar más del narcoclán, porque no podían quedar con el negocio solito los Díaz Granados libres. Entonces terminaron metiendo a Vargas Lleras, que entonces era el vicepresidente de la República, con su ministro de Vivienda, y al Mello Cotes, con el clan de los Cotes, exactamente, el del narcotraficante denunciado Álvaro Cotes Vives. Y ellos vinieron, hicieron una rueda de prensa y nos hicieron el super anuncio. Pero la otra buena noticia es que a partir de enero iniciamos el proceso de contratación de la solución definitiva para el acueducto de Santa Marta, que será la toma del río Magdalena. No hay que olvidar que la mente silvestre extra de Radio Galeón es súbdito, es alfil, es lacayo de este señor, del Mello Cotes. ¿Sí ven por dónde entra el agua al coco? Pues bien, estos señores vendieron el humo de la APP del río Magdalena. Se inventaron el estudio, se inventaron la necesidad y adivine quiénes presentaron la APP. Sí, INASA, ¿de la mano de quién? De Rosa Cotes. Con lo que no contaban era que el entonces ministro de Vivienda no le iba a jalar al proyecto. ¿Y por qué no le jaló el proyecto? Entre otras cosas, porque habían metido ahí, dentro de la famosa solución, al río Toribio y al río Córdoba, y esos dos ríos torrenciales que dependen finalmente del régimen de las lluvias y ofrecerían solamente capacidad de agua por 3 meses al año. Los otros 9 no había explicación. Y pasó lo que ellos nunca contaron, que se los iban a devolver, que le iban a decir que no. Vea pues, ahí está la cartita. Ese negocio entonces, que era de los Díaz Granados, con los Cotes, con INASA, los del cartel ese delincuencial que están presos sus directivos, tenían el negocio, se inventaron eso y por eso nos acabaron la posibilidad de mirar a Huachaca. Durante todo el gobierno de Santos quedamos en eso. Santos se gastó, por el gobierno nacional, otra platica implementando el famoso proyecto de la APP. Al final de su gobierno terminó diciendo: señores, aquí les entrego en fase 3 el proyecto, pero no les doy la plata. No la tengo. Y se fue, se despidió. En campaña, el señor Honorio Enríquez, el del pollito frisbee,
Gracias, Polo Polo. Bueno, ¿y cómo lo vamos a celebrar? Con pollito. Vamos a comer pollito Frisbee. frisbee. Bueno, ese se llevó a Duque en campaña pescadito y mire lo que dijo Duque. Yo quiero que Santa Marta y el Magdalena sepan cuál es mi compromiso. Yo voy a ser el presidente que se comprometa con esta ciudad a apoyar que tengamos el acueducto, el alcantarillado y el suministro de agua para quienes más lo necesitan. Y entonces todos los narcoclanes políticos del Magdalena estaban felices. ¡Wow! Vamos a tener el billetico. Duque nos los va a facilitar, pero se fregaron. Resulta que a los pocos meses el gobierno Duque dijo, no, a ese proyecto no le jalamos. Y entonces se vino el ministro Malagón a Santa Marta y dijo esto. Tiempo para grandes planeaciones, para la estructuración de proyectos faraónicos. Vamos a hacer intervenciones en el 2019, el transbordo que nos va a permitir traer, captar desde el río Huachaca y potabilizar ya en las plantas de tratamiento que tenemos. Son en total 4 intervenciones que nos van a dar 800. Una vez Malagón dijo eso, pues entonces Martínez dijo, volvamos a lo que había dicho Carlos Caicedo en el 2014. Vamos a mirar al río Huachaca. Y se sentaron con Malagón, ahí está la foto, mire, no miento, en el Hotel Hilton aquí en Santa Marta. Y se pusieron juiciosos a hacer la tarea, que cuáles proyectos podían ir haciendo de acuerdo a los recursos que se podían contar por las limitaciones de los recursos, y quedaron los conjuntos de proyectos que debían hacerse en una servilleta. Esa es la servilleta, la foto de la servilleta. Pues bien, entonces cuando ya estaba todo listo y esperábamos de que el gobierno nacional finalmente nos cumpliera la promesa de Duque en pescadito de la mano del pollito frisbee de Honorio, resultó con que no. En enero nos dijeron, no, venga, yo solamente les voy a aportar 200 mil millones de pesos, pero les voy a dar, eso fue en enero del 2019, 20 mil millones anuales por 10 años a partir del 2021, es decir, espérense 2 añitos. Y nosotros le damos la platica, ahí está la carta, yo no miento, mire, 20 mil millones anuales, eso es nada, era ridículo, la solución del agua volvía a frustrarse. Entonces, ¿qué hizo Martínez? Pues fue a hablar con los concejales responsablemente y conociendo la situación de la ciudad, decidieron, hombre, no dependamos más del gobierno nacional, saquemos nuestra platica y aprobaron unas vigencias futuras por 1.1 billones de pesos. Y esa platica que ya estaba ahí consolidada para ser utilizada en las soluciones definitivas se volvió un pastel muy rico para estos narcoclanes del Magdalena. ¿Y sabe qué pasó? Pues sacaron a Martínez en marzo de 2019, o sea, un mes después de haber logrado aprobar el 1.1 billones, ese pastel delicioso se lo querían comer todos estos tipos. ¿Y qué trajeron? Pues trajeron nada más y nada menos que al Minion a Rugeles. Y Rugeles, en su primer acto de gobierno, una vez posesionado, al día siguiente se fue a Aracataca a un consejo comunal, de esos de los que hacía Duque antes, que ya poco le vemos hacer, y el señor Rugeles nos dejó abismados. El proyecto que había que revivir era el del río Magdalena. No eran las soluciones y todos, pero ¿cómo así? Si el ministro de Duque dijo que ese proyecto era irrealizable, que eso no se podía hacer, ¿cómo así? Entonces devolvió el proyecto del río Magdalena, óigalo. Por eso el alcalde encargado asegura que la solución definitiva pasa por la construcción de un acueducto regional. Cuya fuente aún está por definirse. Puede ser río Magdalena, pueden ser las desalinizadoras, puede ser agua de la Sierra Nevada. Y entonces esta solución definitiva, donde este tipo ni siquiera sabía cuánta agua había que recoger ni nada de eso, no tenía ni idea, estaba obedeciendo órdenes de los narcoclanes del Magdalena, lo que hizo fue devolvernos al río Magdalena para revivirle el negociado a estos tipos. Y cogió y rompió literalmente, rompió todos los documentos sobre los cuales se habían estructurado las soluciones para el río Huachaca y Don Diego y las aperturas que se estaban haciendo para la ampliación del Roble y todo lo demás. Todo eso lo volvió trizas. Pero como los concejales se dieron cuenta que este tipo lo que iba a hacer era un negociado con el 1.1 billones para repartírselo entre los narcoclanes, los concejales responsablemente dijeron, echamos esto para atrás, y no entregaron el 1.1 billones, se perdieron.
Los concejales dijeron, no va a haber esa platica. Entonces, ¿qué hizo el Minion este? El mismo día que se entraba en operaciones la SMART, firmó esta acta. Mírela, esta acta firmada por este señor el 18 de abril, donde reventó la tarifa de la SMART. La puso por debajo de sus costos de operaciones, cosa que era ilegal, y de esa manera le generaba un hueco fiscal a la empresa para quebrarla y forzar así entonces la intervención. O sea, es decir, el tipo dijo como Calígula, si no es para mí es para nadie, y la incendió, la trató de acabar. Con lo que no contaban era que Rafael Martínez iba a regresar, porque ellos apostaban a que nadie regresaba. Cuando Rafael Martínez regresa, encuentra este tremendo desastre y trata de reactivar las soluciones definitivas. Esa es la razón por la cual todos estos años, desde el agosto de 2014 hasta la salida de Rafael Martínez, no se pudo desarrollar los proyectos, porque había pasado eso, los narcoclanes se habían atravesado. El mismo narcoclan al que pertenece la mente silvestre esta de Víctor Polo de Radio Galeón, que él hace parte de ese narcoclan, de ese cartel. Y entonces a Virna Johnson le ha tocado casi que rearmar las piezas nuevamente, pero con la dificultad de que encontró un hueco fiscal muy serio dentro de la SMART y le ha tocado estos años recomponerlo hasta el punto de que esta semana la Superintendente de Servicios Públicos reconoció que el ejercicio financiero que se ha venido haciendo es aceptable, se ajusta de nuevo la tarifa a su valor real, no aumentaron la tarifa, llevaron la tarifa a su valor real, a lo que debía ser, porque el Minion la bajó. Y hoy se está tratando de salir adelante con los proyectos. ¿Pero qué está sucediendo? Pues resulta que hay un grupo de diputados que pertenecen al cartel de la salud y que están dispuestos por razones de odio y en obedecimiento a sus jefes políticos a no dejar pasar ningún proyecto. Dentro de esos, las vigencias futuras para el Plan Departamental de Agua, donde Santa Marta tiene asignados 50.000 millones de pesos para las soluciones definitivas. Ah, ¿que quiénes hacen parte de ese cartel? Pues empecemos por el yerno de la mente silvestre Víctor Polo. ¿Ustedes saben quién es el yerno de Víctor Polo? Yair Mejía. Sí, señor, Yair Mejía. Por eso que lo entrevistan cada rato. Y detrás de Yair Mejía está Pulgarcita, la vocera del confeso delincuente Eduardo Pulgar. Véala ahí. Sí, y detrás de ellas también está la actual presidenta de la Asamblea, la señora Claudia Patricia Aarón, la coneja, porque es la vocera, sí, del clan de los conejos. Y detrás de ello está su hijastro y otros diputados, incluso el violador que está denunciado por violar a una funcionaria de la alcaldía de Ciénaga cuando él era funcionario de la alcaldía de Ciénaga. Y esta gente se ha dispuesto a hundir el proyecto ese por tercera vez. Por tercera vez. No solamente han hundido las propuestas para solucionar las crisis de agua en los municipios, sino también la de Santa Marta. La de Santa Marta, usted, ni yo, ni los demás amarios, ni quienes vivimos en Santa Marta, podemos ver realizado al corto plazo las soluciones a la crisis del agua, porque esta mafia, liderada por este cártel, dentro de esos, el yerno de Víctor Polo, Yair Mejía, sí, el pollito frisbee de Honorio Enríquez, han hundido el proyecto. Entonces, no diga que en los últimos 10 años no se ha hecho nada, se ha hecho mucho, se ha tratado de hacer mucho, pero gente como usted, Víctor Polo, son los que se han atravesado para que las soluciones no estén y usted seguir montando un discurso que valide la inoperancia y las mafias de las que usted se sirve. Ahora le voy a mostrar cómo usted se sirve de esas mafias. Yo he dicho muchas veces, yo no estoy en este lugar defendiendo ni cuidando mi puesto, hombre. Y lo digo por la montaña de quejas, de insultos, de calumnias, de atentados contra mi moral, que personas dedicadas todos los días a grabar cada cosa que se dice aquí y enviarlos a la capital de la República haciéndome pasar como lo que ellos creen que me pueden hacer pasar. A esta mente silvestre, este pedacito en particular, quiero ponerle nombre propio. Cuando alguien lo graba y va y denuncia, no, eso no lo hizo ni XX ni Pedro de los Palotes, eso lo hice yo. Yo lo grabo a usted
todos los días y yo a usted lo denuncio. Y es más, ya le costó el puesto a una de sus súbditas en Radio Galeón porque demostré que utilizaba la emisora Caracol Radio, Radio Galeón, para vender información, para mentir, para ocultar la verdad. Y eso sucedió en el Hospital Julio Méndez Barreneche, en donde la oferta era clara y utilizaba su cargo en Radio Galeón para cobrar dinero y manipular la información, cosa que usted hace a diario. Pero a mí no me venga con cuentecitos que yo ya mis dientes son de hueso, estoy bastante viejito. Ya a mí no me cogen desacomodado en la información. Mire, usted por ejemplo no es de gratis este abrazo con el Mello Cotes, ni su servilismo con los Díaz Granados y su participación con su yerno Yair Mejía y con el narcoclán de los Cotes. No, eso no es de gratis. Aquí tiene, por ejemplo, este contratico, el 278 por 1.650 millones de pesos a través de una iglesia evangélica suya, representada por su mujer, que pensó que como le daba poder a un tercero, se podía evadir en la responsabilidad. Y ese contrato lo tengo denunciado ante la Fiscalía por irregularidades, pero además le doy un mensaje que le mandan de San Pedro de la Sierra: páguele a los profesores, no le ha pagado. Casualmente, uno de quienes usted no le ha pagado es un tío mío. Y le voy a mandar el mensaje, se lo voy a hacer público. Páguele. Si tanto habla de Dios, pues todo el mundo, el que trabaja, merece su paga. No se le quede con la plata a la gente. 1.650 millones de pesos. Eso no salió de la alegría. Como otros contraticos que usted tiene con la gobernación a través de sus parientes en el Cesar. O los contratos en la Universidad del Magdalena, esa es la razón por la cual usted tanto alaba al señor Vera. Ahí está, mire, las OPS, la 289 por 30 millones, el OPS 154 por 71 millones, la OPS 108 por 81 millones, la OPS 013 por 82 millones, y eso es como para no alargar este tema, porque me puedo pasar 2 días contando cómo a través de su mujer usted recibe dinero y cómo en Radio Galeón, casualmente, la información se manipula para la gente que la contrata a ella. Y esto se lo estoy diciendo en público, para que usted lo grabe y demándeme, denúncieme. Porque yo sí tengo los pantalones bien puestos para cantarle la verdad al que sea. Y no es porque Carlos Caicedo me esté pagando. No. Yo no milito con Fuerza Ciudadana, no pertenezco a Fuerza Ciudadana, no tengo un solo contrato, ni en la alcaldía ni en la gobernación. No los acepto porque a propósito me paga la empresa privada. A mí me financia la empresa privada. Porque además, yo como no tengo la mente silvestre, yo sí estudié, usted no. Entonces, yo no tengo que vivir de vender la verdad a cambio de dinero. Usted sí. Y usted tiene un negocio ahí en Radio Galeón. Bien se debe estar revolcando en su tumba el señor Ahumada. Porque usted agarró esta emisora, mire, con 99.000 oyentes y hoy la tiene con menos de 37.000. La acabó por mentiroso.